El día de hoy, el presidente López Obrador nuevamente acusó al Pentágono de realizar espionaje contra el Ejército y la Marina de México. Por eso dijo, aunque los temas aparentemente no tengan relación, que la información de estas dependencias quedará reservada. Y bueno, mire usted, el presidente dijo que no se va a quedar de brazos cruzados ante lo que calificó de un plan injerencista, pero lo cierto es que no presentó pruebas de esa injerencia, particularmente la más delicada de todos, que es la del Pentágono, ni tampoco presentará denuncias formales. Ayer mismo el Pentágono desmintió en forma absoluta las acusaciones del presidente y aseguró, lo que confirman también las fuentes militares en México, que mantienen una estrecha colaboración tanto con el Ejército como con la Marina de México, lo que es un hecho, insisto, ratificado hasta por las propias autoridades militares en muchas ocasiones, Viviana. Bueno, pero el tema va mucho más allá de la acusación contra el Pentágono. Se suma también la calificación de una intromisión abusiva a la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa, en el cártel de los Chapitos. Y por otra parte, el presidente dijo que no confía en la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, a lo que se suma la confrontación con el Departamento de Estado, al que llamó un departamentito injerencista. El diálogo entre Estados Unidos y México en materia de seguridad aumentó de tono. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que agencias en Estados Unidos han tenido acceso de manera ilegal a información de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Dijo que por seguridad nacional, toda la información de estas dependencias será protegida. Además, señaló que las filtraciones, el robo de documentos del grupo de hackers llamado Guacamaya y los cables sobre diferencias entre la defensa y la marina es parte del trabajo de espionaje que hace el Pentágono contra las fuerzas militares mexicanas. Y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí. Eso es parte de lo mismo. Sí, pero además, recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. El presidente dijo que no presentará denuncias formales por estos casos, ya que no desea convertir en mártires a espías ni a empleados de agencias extranjeras, y aclaró que no habló de estos temas con el embajador Ken Salazar durante el encuentro de este lunes en Palacio Nacional. La reunión, que duró aproximadamente una hora, se dio después de que el presidente López Obrador denunciara que la DEA realizó una intromisión abusiva al infiltrarse durante el último año y medio en la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa para investigar el tráfico de fentanilo. El viernes 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos en las Cortes Federales del Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia contra integrantes del cártel de Sinaloa y sus socios en China. En el informe se dio a conocer que durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en la facción de los Chapitos y que, derivado de esa acción, obtuvo un acceso sin precedentes en los niveles más altos de la organización criminal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pero este no fue el único contratiempo grave que tuvo ayer el Ejecutivo Federal. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el paquete de artículos de la ley a la Guardia Nacional para su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una resolución importantísima. La Guardia Nacional queda bajo mando civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estaba al inicio de 2019, cuando este cuerpo fue creado en ese año, en 2019. Hoy el presidente López Obrador dijo que eso no cambiará y ordenó a la secretaria Rosa Isela Rodríguez que ratificara los mismos mandos militares que ahora tiene la Guardia Nacional. Pero ese no es solamente el problema. El problema es que además de los mandos, sean militares o sean civiles,
toda la estructura de la Guardia Nacional, incluyendo la presupuestal, depende de la defensa. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Consideraron que la corporación tiene que ser de carácter civil, por lo que deberá estar de nuevo bajo el control y administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Destacaron que el entrenamiento y la formación que reciben las Fuerzas Armadas difieren del que requieren los cuerpos policíacos para realizar sus tareas en materia de seguridad pública. Las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional. Los ministros a favor de declarar la inconstitucionalidad son Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Piña. En contraparte, los ministros Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel votaron por mantener vigente dicho traspaso. La incorporación del control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional trastoca a una institución de carácter civil, como es la Guardia Nacional, en una de carácter militar. Ese es el punto toral. Y si no modifica su naturaleza, desde mi punto de vista es constitucional. La Suprema Corte también invalidó que el secretario de la Defensa proponga al comandante de la Guardia, así como el que sus elementos cuenten con fuero militar. Lo que sí avaló fue que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad pública. Este miércoles el presidente habló sobre esta resolución. Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer. La Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, es una semana con declaraciones muy desafortunadas en la mañanera sobre los temas de seguridad. Primero, lo de que es muy debatible, lo de la injerencia y los términos que utilizó el presidente López Obrador sobre la infiltración de la DEA, no en las instituciones mexicanas, sino en un cártel, en una organización criminal transnacional. Lo que nos tendría que preocupar es que nosotros no tuviéramos esa información y esa capacidad de infiltrarnos en una organización criminal. Después la declaración contra el Pentágono sin una sola prueba. No se puede acusar al Departamento de la Defensa de Estados Unidos de hacer espionaje sin una sola prueba en ese sentido. Que se mande información y que se hagan análisis no es hacer espionaje, son dos temas diferentes. Y luego esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el presidente dice, bueno, vamos a mantener al general Córdoba, me parece un magnífico comandante de la Guardia Nacional, eso no es discutible, pero lo que sucede es que toda la estructura de la Guardia Nacional, el problema no es ese que reciban orientación de la defensa, es que sus mandos, sus elementos, su presupuesto, su armamento está relacionado ya íntimamente con la defensa. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Si no solucionan ese tema, van a estar violando la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El artículo 21 de la Constitución se puede estar de acuerdo o no con él, pero lo que dice es que es una institución civil que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese es el punto. Aquí hemos dicho muchas veces que la operación de la Guardia Nacional en el ámbito de la defensa no implicaría la militarización del país ni de la seguridad. La policía de Colombia funciona así o los carabineros chilenos funcionan así. Ese no es el tema. El tema es que la Constitución dice otra cosa y no hubo la capacidad política para negociar los términos de una transición, aunque sea mediano a plazo, con las distintas fuerzas políticas para que no se llegara a esta confrontación en la Suprema Corte de Justicia. Lo que hizo la Corte es decir, señores, pónganse de acuerdo porque lo que dice la Constitución es esto y nosotros estamos por la labor de que se cumpla con la letra de la Constitución. Lo que está en el debate es el futuro en materia de seguridad, quizás no tanto en estos 17 meses que le quedan al gobierno, a la administración López Obrador, sino para quienes lleguen al poder en el 2024. ¿Por qué? Porque tienen un marco legal fallido, tienen 3 instituciones en última instancia que son las que se encargan de la seguridad, que son la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina, tienen limitaciones para eso, tienen que definir cómo va a evolucionar la Guardia Nacional. Hoy el presidente decía que un mes después de las elecciones del 2024, cuando le quede un mes para dejar el gobierno, va a presentar una iniciativa de ley para reformar la Constitución. Por favor, en lugar de eso, pónganse de acuerdo a ver qué estrategia de seguridad policial tenemos para el país. Y de paso, hay que ponerse de acuerdo qué relación queremos tener con Estados Unidos. La DEA ha cometido muchos errores, pero pelearse con la DEA, pelearse con el Departamento de Estado, pelearse con el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, con el Pentágono, es pelearse con la Casa Blanca y con el gobierno de los Estados Unidos. No se pueden hacer acusaciones tan ligeras como decir que el Pentágono hace espionaje contra el Ejército y la Marina de México sin tener pruebas. E incluso si se tienen pruebas, la forma de solucionar esos temas no es platicarlos en el ámbito público y mediático, cuando las propias fuerzas militares mexicanas, por lo menos hasta hace muy poco, sostenían que tenían una magnífica relación con sus pares estadounidenses, que es lo mismo que dijo el Pentágono ayer. Entonces, me parece que se están tomando en términos de seguridad o se están expresando declaraciones que en poco contribuyen a mejorar la seguridad, la colaboración y el entorno en el que tienen que trabajar las fuerzas de seguridad. Sin duda, pero no son las únicas resoluciones importantes en el ámbito judicial sobre temas de seguridad y otras decisiones del Ejecutivo. Por ejemplo, la propia Corte prohibió a las fuerzas militares realizar tareas de escucha e intervenciones telefónicas. También les prohibió cateos sin la autorización de un juez, incluso en caso de fuero militar. Y mire usted, también se volvió a desestimar la acusación, porque es absurda, no tiene nada que ver con la seguridad, pero esa acusación absurda, francamente absurda, de la dirección del CONACYT contra 36 reconocidos científicos mexicanos. Eso también comienza a quedar desechado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad que tenían los militares para intervenir comunicaciones privadas y realizar cateos a domicilios particulares, sin autorización de un juez de control del fuero civil. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra un decreto publicado el 16 de mayo de 2016 que extendía la competencia de la jurisdicción militar.
El ministro Luis María Aguilar señaló que si bien esta técnica de investigación contemplada en la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales establece algunos controles, estos no son claros ni suficientes. Por tratarse de un tema penal, el fallo tendrá efectos retroactivos al 17 de mayo de 2016, por lo que todos los juicios basados en pruebas obtenidas mediante intervención de comunicaciones realizadas sin autorización de un juez del fuero civil quedarán inválidas. Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos y que los trabajos de inteligencia se realizan con lo que establece la ley. Dijo que lo que resolvió la Corte es lo que han hecho siempre, ya que no se puede utilizar alguna acción de inteligencia si no hay una orden judicial. En otra resolución judicial fue cancelada en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del CONACYT, y otros 8 científicos y académicos por el caso de las supuestas aportaciones ilegales al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología por 244 millones de pesos. El juez federal resolvió archivar el caso en favor de los 9 imputados, al estimar que los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República no son delito. Con este fallo son 15 de 36 científicos investigados quienes logran la cancelación definitiva de las acusaciones. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y se lanzó una campaña denominada Si te drogas te dañas. Son folletos, videos, dicen que también habrá pláticas con estudiantes de secundaria y preparatoria de hasta 15 minutos 3 veces por semana, y además dicen que van a enviar estos videos de López-Gatell a las escuelas para que ahí se difundan. Nomás imagínense. No podemos más que preguntarnos si esto no lo hemos visto ya muchísimas veces y casi siempre o nunca han dado resultados. Si te drogas, te dañas. Es la campaña de la SEP para prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes de educación básica y media superior. De acuerdo con las autoridades, la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias es entre los 12 y los 13 años. Por ello, los profesores tendrán la tarea de informar y prevenir. Serán ellos quienes destinarán 3 sesiones de 10 o 15 minutos a la semana para compartir material didáctico que también orientará a los padres de familia. Estamos como muy conscientes de los riesgos que hay en Internet y de los retos que son muy peligrosos. La campaña busca generar conciencia en más de 6 millones de alumnos a nivel nacional. Yo celebro siempre que hay una campaña a favor de la vida saludable y en contra de las adicciones, por supuesto que lo celebro. Sin embargo, siento que muchos programas desgraciadamente se quedan en la comunicación de buenas intenciones. O sea, es importante que estas campañas tengan medidores. Si no se miden, luego no sabemos qué pasó con la campaña. Además, informará a los adolescentes sobre los efectos negativos que producen las metanfetaminas, tabaco, alcohol, entre otros. Esas drogas duras se consumen de forma irregular en las distintas zonas y estratos sociales. Pero el problema es que con el tiempo ha ido cambiando la prevalencia y los grupos de consumo. Mientras el fentanilo era una droga que nada más pasaba por México, se empezó a vender, se empezó a consumir en México. Entonces, progresivamente nos va cambiando el consumo, las costumbres. La campaña también dará apoyo a estudiantes que en algún momento consumieron drogas. Bueno, Benjamín Córdoba García es uno de los principales especialistas que tenemos en estos temas en México, que trabaja incluso con autoridades, con muchos ámbitos, y uno se pregunta, a ver, ¿qué sabe el doctor López-Gatell de estos temas que no sepa
cualquier persona. Hoy yo lo escuchaba en la mañanera y lo que dice son una serie de temas generales que además lo van a enviar como video a las escuelas, dicen, donde prácticamente no se entiende, como decía Benjamín Córdoba, no se entiende que terminan haciendo de alguna forma hasta publicidad a las drogas. Hay muy buenas intenciones, yo no dudo que esto tenga muy buena intención, pero así no sirve. Esto se ha hecho 1000 veces y nunca ha servido. Pero además pregúntese usted, ¿qué capacitación tienen nuestros maestros? No tienen por qué tenerla, para hablar 3 veces por semana durante 15 minutos cada una de ellas con sus estudiantes sobre las drogas. ¿Qué les van a decir? Se necesita poner al mando de esto a especialistas, no a políticos, no a funcionarios políticos. Tenemos muy buenos especialistas en temas de drogas en México, algunos notables, pero no los pelan desde el gobierno, los ignoran. Y hay que diseñar campañas que no sean de papel, que sean en profundidad. Este tipo de campañas podrán tener muy buenas intenciones, pero ya la hemos visto desde los tiempos de Richard Nixon para aquí, en 1000 oportunidades, en México, en Estados Unidos y en muchos otros países. Y los efectos siempre han sido por lo menos escasos. Con un folleto en papel no se convence a los jóvenes de que no utilicen drogas. Hay que hacer mucho más y hay que tener políticas muy de fondo, mucho más intensivas y desarrolladas por verdaderos especialistas, no por políticos que están en una Secretaría de Estado o en otra haciendo carrera política. Bueno, Jorge, es que es muy difícil tratar las adicciones y sobre todo es importantísimo meterse al tema de la prevención de adicciones, pero yo siempre lo he pensado, por ejemplo, cuando sacan estos anuncios de televisión donde ves al joven que ya se ve drogado, tirado en el piso, se ve fatal. ¿Qué van a pensar los jóvenes cuando ya han consumido 1, 2 o 3 veces alguna droga? Pues que simplemente no les ha pasado nada y nunca van a estar así. Para que un padre de familia se dé cuenta que su hijo está metido realmente en un problema de drogas, pasa años y pasan estos años en lo que al joven ya no le importa lo que pase o lo que se den cuenta o no, y entonces es cuando los padres de familia se dan cuenta que sus hijos están metidos en un tema de adicciones, salvo que tengan un problema muy grave la primera o la segunda vez que consumen, que les dé un infarto y que fallezcan. Pero bueno, es por eso tan importante realmente saber cómo se maneja el tema de las adicciones, sobre todo con los jóvenes, con los chiquitos. Estamos viendo la edad de inicio 12, 13 años, que es cuando están más rebeldes y cuando quieren, además de todo, tienen más intuición y tienen más ganas de descubrir lo que está sucediendo. Vamos a otro tema. La Fiscalía General de la República agregó nuevas acusaciones por el caso Ayotzinapa contra el ex procurador Jesús Murillo Caram, que está acusado de tortura contra uno de los sicarios de Guerreros Unidos apodado El Cepillo. Este Cepillo es uno de los grupos, del jefe de los grupos criminales que desapareció a los 43 estudiantes, y nosotros aquí en Todo Personal le hemos presentado este interrogatorio para que lo vean. El caso Ayotzinapa sigue en la mira del gobierno federal. Ahora, la Fiscalía General de la República imputó al exprocurador Jesús Murillo Caram por la supuesta tortura ejercida contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo o El Terco, en la audiencia a puerta cerrada, presidida por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Los fiscales imputaron a Murillo Caram por la desaparición forzada en la modalidad de temporal, ya que dicen, El Cepillo estuvo desaparecido 4 horas y media. La imputación está basada en el interrogatorio realizado a Rodríguez Salgado, el cual fue videograbado en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial. De acuerdo con la investigación del entonces PGR, en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, los policías de Iguala entregaron a los normalistas de Ayotzinapa a sicarios de Guerreros Unidos. Los autores materiales de este hecho rindieron su testimonio a principios de 2015.
2015. Explicaron que en ese momento creían que los normalistas eran el grupo rival Los Rojos. En su testimonio describieron cómo les entregaron a los jóvenes y cómo algunos de ellos fueron incinerados en un basurero de Cocula. Estas declaraciones coinciden con las conversaciones interceptadas por la DEA a ese grupo delictivo, debido a una investigación que realizaban sobre el trasiego de heroína que Guerreros Unidos realizaba en autobuses de pasajeros desde Iguala Guerrero hasta Chicago, Illinois. Murillo Karam permanece internado en el reclusorio norte desde el 19 de agosto de 2022, luego de ser procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. Bueno, y esta es una de las declaraciones del Cepillo que le hemos mostrado hace ya varios años. Forme usted su propia opinión sobre si este hombre declaró bajo tortura. Hay otro video donde supuestamente se supone que es el Cepillo, que le están dando ahí unos golpes, pero esta es la declaración que le hemos mostrado desde prácticamente un año después de los hechos de Ayotzinapa. Yo me bajé y ya comenzaron a bajar los demás chavos. Entonces de la X lo jalo al otro lado. Al momento de jalarlo, le comienzo a preguntar quién lo había mandado o qué tenía que hacer. Él me dijo que le había mandado el casete, que les había pagado dinero. Y yo le dije que de dónde era, me dijo que era de Cuernavaca. Y también me dijo que el casete le había dado dinero al director de los Ayotzinapos, que era el que se daba un billete. Entonces yo le pregunto que quién más ahí estaba explicando todo eso. Entonces me dice, pues la mayoría. Entonces de eso me dice que había un aumentado cochiloco. Y mira, le platiqué lo que me había dicho el chavo, pues, que los había aumentado carrete y que llevaban unas capuchas también. Uno de los chavos llevaba unas capuchas en los testículos. Y ya me dijo, dice, no, pues sí son contras entonces. Y ya, pues varios no tienen identificación, no llevaban nada nosotros, chavos. Entonces, de casualidad, yo oigo, cuando estaba en mi retirar, que dijo nada, dice, ya te acuerdas de los 4 chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de los Rojos con Guerreros Unidos. Dice, sí, dice, pues aquí en la su hermano, andan en una urban de los Ayotzinapa, allá anda también con ellos. Entonces de ahí, otro momento. Sí, claro. De ahí recibo un mensaje que me dicen que juntara las cenizas. ¿Quién le habla? El Fercho. Me dice que juntara las cenizas. Y que ahí las llevan a tirar por arriba. Entonces de ahí fui y junté las cenizas con palos. Bueno, Felipe Salgado, apodado El Terco o El Cepillo, es precisamente quien está rindiendo esta declaración, y esta es la declaración que se presentó en el expediente del caso de Ayotzinapa en ese entonces en la Procuraduría, era la Procuraduría General de la República. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por supuesto lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito, descanse, bonita noche. Bonita noche y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.